que la biología de alguna manera tiene todo el aprendizaje de la naturaleza, ¿no? De millones de años de evolución, que si lográramos comprender cómo funcionaban los procesos biológicos y los usábamos para hacer cosas que sirvieran a las personas, íbamos a ser seguramente más eficientes que queriendo inventarlo de forma artificial, ¿no? Por eso dijimos, no, en el futuro vamos a tener que ir a alimentos basados en ingredientes, cuyos ingredientes sean más nutritivos, más saludables y de mejor calidad o incluso de más beneficios que el alimento original que conocemos. Ese paradigma tiene que cambiar, porque la única manera de escalar la producción es hacer alimentos basados en ingredientes. Tiene que tratar de traer innovación, yo le llamo disruptiva, es decir, que sea bastante distinto a lo que ya hay y que tiene que tener un impacto profundo en la aplicación de esa innovación en varias cosas. Y estas grasas alternativas que hemos diseñado realmente cambian paradigmas en rellenos, en cremas, en aplicaciones de panificación, en productos cárnicos, en varias categorías. Estamos muy contentos con ese impacto positivo. Cuando empezamos, el aceite nos costaba producirlo casi 4 euros por kilo o 4 dólares por kilo. Ahora este año vamos a estar produciendo a 2 euros por kilo. Para que te hagas una referencia, una idea, una grasa de palma cuesta 1.6 euros por kilo, un aceite de girasol 1.2, una grasa animal 1.4. O sea, estamos a precios dentro de lo que es el orden de lo que son las grasas. Si uno analiza nuestro personal, el 70% de la empresa somos científicos, de gente de base tecnológica, incluso con doctorados. Y a mí me gusta la idea de decir que una empresa que hace innovación es fuerte en ciencia y en personal calificado, y que vaya a seguir contratando doctores. Las innovaciones sostenibles se tienen que hacer desde sus componentes, entonces la solución va a ser más sostenible. En vez de decir, no, usted es un contaminante, pague impuestos y compre cuota de CO2 o demás, como se hace, ¿no? Que es un greenwash. O sea, realmente comprar cuota de carbono no es sostenibilidad. Sostenibilidad es decir, voy a usar ingredientes que son per se menos contaminantes. La agenda de Europa, que es la reindustrialización, que es lo que se viene ahora, es, en vez de castigar tanto a los contaminantes para que empresas solitas traten de salir, es que Europa ayude a hacer hubs de tecnología para inventar, poner cerebros europeos a pensar e inventar nuevos componentes de la industria en general que sean más sostenibles per se, que usen cosas reutilizables. Future Hacker Life Path Future. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a otro emocionante episodio de Future Hacker. Soy Eduardo Hija y hoy tenemos un invitado que está revolucionando el mundo de las grasas alimentarias y sostenibilidad. En este episodio exploraremos el fascinante mundo de la food tech con Andrés Montefeltro, el CEO y cofundador de Cubic Foods. Andrés es un emprendedor en serie con más de 20 años de experiencia liderando startups y desarrollando tecnologías innovadoras. Desde sus inicios en la biotecnología hasta su impacto actual en la industria alimentaria, Andrés ha trabajado incansablemente para mejorar la salud de las personas y promover un mundo más sostenible. Cubic Foods está a la vanguardia de la innovación en grasas alternativas para alimentos, ofreciendo soluciones inteligentes que incorporan omega 3 y otras grasas saludables a la cadena alimentaria. Hoy Andrés nos hablará de su trayectoria, los desafíos y oportunidades en la food tech y cómo su visión puede transformar el futuro de nuestra alimentación. Si te apasiona la tecnología, la innovación y el futuro de la alimentación, este episodio es para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este episodio con tus amigos. Entonces, comencemos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Eduardo, un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias a ti por la disponibilidad. Sí, muchas gracias a ti, Andrés, por tu tiempo y disponibilidad. Bueno, empezamos entonces, ¿no? Inspirado incluso por la naturaleza que tienes ahí alrededor, muy bonito el sitio. ¿Qué te inspiró a aventurarte en el mundo de la biotecnología y la food tech? Bueno, inicialmente yo estudié biotecnología en Argentina. Ahí en el año 89 empecé la carrera y en esa época era todo demasiado nuevo, es decir, no se sabía mucho qué era el ADN y qué se podía hacer con la tecnología
a partir de los procesos biológicos. Y bueno, siempre fui muy curioso de pequeño y me interesaba saber cómo funcionaban las cosas. Y me apasionó saber que la biología de alguna manera tiene todo el aprendizaje de la naturaleza, ¿no? De millones de años de evolución. Que si lográramos comprender cómo funcionaban los procesos biológicos y los usábamos para hacer cosas que sirvieran a las personas, íbamos a ser seguramente más eficientes que queriendo inventarlo de forma artificial, ¿no? Entonces ese fue el motor inicial. Y a lo largo de mi experiencia en biotecnología y ahora en foodtech, de vuelta volvemos a esa raíz, ¿no? Cuando alguna vez nos decían, queremos una grasa que no tenga calorías, queremos una grasa que funcione como una grasa animal, pero que no sea animal. Bueno, utilizando biomoléculas, tratamos de replicar lo que la naturaleza ya había inventado, que era cómo almacenar grasa dentro de una célula. Y en eso nos parecemos. Así que siempre creo que es bueno, a pesar de que uno descubre a veces cosas innovadoras, yo quiero ser humilde y decir que en realidad ya lo inventó la naturaleza. Nosotros fue encontrarlo y reaplicarlo para nuestro beneficio de alguna manera. Muy bien, cuando hablas de la naturaleza, mirar lo que ocurre y aprender con eso con la naturaleza, me suena un poco, bueno, como biomimética, ¿no? O sea, aprender con lo que está pasando y aprovechar el conocimiento y las estructuras que sean ahí para eso. Pero una pregunta muy específica, ¿por qué grasas? Porque cuando decidí pasar con Raquel, que es la socia fundadora también de Cubic en el año 2018, de Pharma, o sea, desarrollo farmacéutico, a foodtech, vimos que había una oportunidad en la alimentación. O sea, veíamos que los alimentos naturales que conocemos todos, o sea, carne de vacuno, la producción alimentaria en general, por métodos tradicionales, no podía seguir escalando. Estábamos llegando como a un límite de la capacidad de producción y que inevitablemente íbamos a tener que pasar más a alimentos elaborados basados en ingredientes. Entonces, si uno se ponía a ver qué ingredientes había para hacer alimentos, yo tengo 53 años, o sea, soy de los 80, me crié en los 80, 90, por decir algo, y en esa época, cuando uno mezclaba una carne con un ingrediente que no era carne, se lo veía como de muy baja calidad y como que era nutricionalmente peor, ¿no? Y se hacía para abaratar costos. Nosotros dijimos, no, en el futuro vamos a tener que ir a alimentos basados en ingredientes, cuyos ingredientes sean más nutritivos, más saludables y de mejor calidad o incluso de más beneficios que el alimento original que conocemos. Ese paradigma tiene que cambiar, porque la única manera de escalar la producción es hacer alimentos basados en ingredientes. Y en ese momento había varias empresas trabajando en proteínas alternativas, pero nadie estaba mirando los aceites y las grasas. Solo tenemos 6 tipos de aceites vegetales comestibles, más o menos, que están escaladas a nivel mundial y que se comercializan en todo el mundo. Muchas de ellas con impacto tropical y con impacto de sostenibilidad importante, como la grasa de palma, la grasa de coco y otras. Y ninguna resuelve los problemas que tienen la gente que hace alimentos derivados de cambiar la grasa animal por un aceite vegetal. Pues dijimos, bueno, que hay una oportunidad. Y nosotros logramos hacer una grasa alternativa, principalmente hecha con ingredientes vegetales más sostenibles. Podemos reemplazar las grasas animales que son menos sostenibles y también mejorar ese perfil nutricional, o sea, hacerlo con menos calorías, con menos contenido calórico, menos aceite. Y ese fue el elemento de innovación. Es decir, vimos una oportunidad ahí porque realmente el mundo de los aceites está basado en commodities, o sea, en productos que se extraen de aceites y se venden al por mayor en todo el mundo, y había muy poca innovación en ese sentido. Esa fue la oportunidad. Nosotros creemos que cuando uno tiene que innovar, tiene que tratar de traer innovación, yo la llamo disruptiva, es decir, que sea bastante distinto a lo que ya hay y que tiene que tener un impacto profundo en la aplicación de esa innovación en varias cosas. Y estas grasas alternativas que hemos diseñado realmente cambian paradigmas en rellenos, en cremas, en aplicaciones de panificación, en productos cárnicos, en varias categorías. Estamos muy contentos con ese impacto positivo.
Y esto hay claro, siempre, ¿no? Como hablas de ahí hay un montón de cosas que quiero preguntar desde lo que hablaste, pero una de las cosas es, hay mucha ciencia por detrás de eso. Cuando hablamos de disrupción, algo que no se ha hecho antes, ¿qué exactamente significa en vuestro trabajo ahí? ¿Son patentes? ¿Son investigación y desarrollo? Exactamente, ¿qué significa este tipo de disrupción? Bueno, está bien la pregunta porque normalmente cuando uno dice que las empresas hacen investigación y desarrollo, en general hacen una investigación o una mejora incremental. O sea, normalmente las compañías cada año mejoran un poquito sus procesos, mejoran un poquito sus productos, pero no les cuesta mucho por cómo están diseñados los presupuestos, por cómo se toman las decisiones en las empresas, traer innovaciones radicalmente distintas, ¿no? Entonces, para eso existen los startups y las empresas de alta tecnología que son satélites de las empresas estas que hacen alimentos, por ejemplo. Nosotros creemos que esa disrupción muchas veces viene de plantearse el problema a resolver y buscar soluciones, lo que se llama pensando fuera de la caja, es decir, pensando desde otro punto de vista. Normalmente, cuando se busca una solución de aceites, lo primero que hace una empresa que hace aceites es ver de mezclar otros aceites o de modificar el aceite químicamente. Esa es la primer tipo de solución y está lleno de esa solución. Nosotros cuando pensamos en bajar las calorías de un aceite, lo pensamos desde un punto de vista biológico. Dijimos, ¿cómo hace un tejido para reducir la cantidad de aceite? Entonces hace emulsiones de agua y aceite. Y eso es totalmente distinto. Los aceiteros normalmente no mezclan agua con aceite. De hecho, el agua está prohibida en una planta de aceites. Entonces, es disruptivo porque la manera de producir no tiene nada que ver con cómo se producen las otras aceites. Después, desde el punto de vista de la aplicación, un aceite normal suele ser líquida a temperatura ambiente y cuando uno lo va enfriando se pone más dura, ¿no? O sea, aumenta su dureza. Nuestros aceites o nuestras soluciones de grasa podemos definir el grado de dureza y que eso se mantenga en un amplio rango de temperatura, desde los 4 grados de la heladera o de la nevera hasta los 40-50 grados de temperatura. Y eso es muy importante, porque por ejemplo hay países que en verano hace 40 grados y los productos se les derriten, ¿no? Se les derriten las cremas. ¿Por qué? Porque el aceite que está dentro, que da forma a esa crema, pasa a estado líquido. En cambio la nuestra se mantendría sólida. Entonces, eso es disruptivo porque cambia la manera de pensar, el empaquetado, la logística. Hay montones de ventajas, el almacenamiento de esos productos y porque el producto al final se comporta distinto versus la temperatura, ¿no? Entonces, y hay otro elemento importante cuando uno plantea la innovación y es que uno lo tiene que hacer con ciertas restricciones. Y nuestras restricciones eran que los componentes a usar sean comestibles, no podíamos hacer grasas alternativas con cosas que no se pueden comer, y tienen que ser muy baratos, porque los alimentos tienen que ser accesibles a todo el mundo. No podemos hacer grasas que solo puedan comer gente que tenga un alto poder adquisitivo. Y entonces, eso, desde el punto de vista de lo que es la ciencia y las nuevas tecnologías, es un esfuerzo importante, porque es fácil, no digo que es fácil, pero es más simple hacer innovación con productos y con componentes caros que tratar de innovar con componentes que ya existen, que están aprobados para alimentación y que son baratos. Así que estamos muy contentos también con haber conseguido este espacio, porque lo hemos protegido por patente y tenemos unas posibilidades muy amplias de desarrollo, pero con un producto que realmente es muy conveniente en costo, ¿no? para innovar. Y este tema, ¿son accesibles ya los aceites producidos de esta forma? Sí. Nosotros cuando empezamos el aceite nos costaba producirlo casi 4 euros por kilo o 4 dólares por kilo. Ahora este año vamos a estar produciendo a 2 euros por kilo. Para que te hagas una referencia, una idea, una grasa de palma cuesta 1.6 euros por kilo, un aceite de girasol 1.2, una grasa animal 1.4. O sea, estamos a precios dentro de lo que es el orden de lo que son las grasas. Las grasas de última generación o estas mezclas de aceites que comentaba antes
ya están arriba de los 3 euros kilo. Entonces nosotros somos un poquito más caro que una grasa animal, un poquito más caro que una grasa de palma, pero totalmente aceptable para lo que es una plataforma de grasa de nueva generación. Sí, y la industria lo acepta de esa forma, aunque sea ligeramente más alto el coste, todo. Pero, por ejemplo, el aceite de palma, sabemos los impactos, todo, incluso para los dulces, la producción de chocolate y otras cosas, ¿no? Pero la industria, que es realmente quien utiliza en larga escala y todo este tipo de solución, ¿la utiliza ya? Claro, nosotros nos llevó unos años desarrollar esto, patentarlo, protegerlo, aprender a cómo usarlo adecuadamente en las aplicaciones. Y hace 1 año y medio que empezamos a comercializarlo, tenemos clientes en Europa y en Estados Unidos que lo están empezando a usar. Y después, más importante que eso, tenemos gran líderes de categoría que están pensando usarlo en todos sus productos. Pasa que, como es disruptivo, como es un nuevo tipo de grasa, lleva un poco más de tiempo que una grasa que se viene consumiendo hace muchos años, donde cambian una por otra. Aquí tienen que hacer un cambio en su proceso, un poquitito, y tienen que tomar la decisión de pasarse a la nueva tecnología. Esto es como cuando uno tenía un teléfono móvil y después vinieron los iPhone o los smartphones y tuviste que tomar la decisión de pasarte al smartphone. El otro te andaba, te funcionaba, pero el smartphone tenía otras ventajas, ¿no? Entonces hay un momento en donde se hace un cambio de plataforma tecnológica y se vuelve como el nuevo estándar. Aquí en España, por ejemplo, cuando las galletas decidieron no usar más palma, en 1 año prácticamente todas las galletas que estaban en los supermercados pasaron a estar hechas con girasol, con aceite de girasol. Entonces creemos que hay una masa crítica, ¿no? En donde en un momento determinado todos los clientes hacen el cambio a las nuevas tecnologías. Y eso es importante porque la grasa que nosotros hacemos queremos que sea un nuevo estándar, no queremos que sea una grasa especial que la use el 2% de la gente, queremos que tenga una alta penetración y aceptación. Por eso la hemos diseñado así. ¿Y el consumidor lo acepta? ¿Es fácil aceptarlo? ¿Él sabe lo mismo o alguna diferencia? ¿Cómo es eso para el consumidor? No hay diferencias para el consumidor. De hecho, productos que son muy sorprendentes son, por ejemplo, el salame tipo Milano, ¿no? Un salame curado, que tiene grasa de cerdo normalmente. Tenemos la versión hecha con la grasa nuestra, que es vegetal, y en las catas que hacemos con clientes y con consumidores, no ven diferencia. O sea, visualmente, en apariencia, además, no se nota diferencia. Realmente se ha logrado perfeccionar mucho esta grasa vegetal de la manera que uno pueda hacer que se parezca a la que uno está usando actualmente. En algunos productos incluso tenemos alguna ventaja, porque por ejemplo en algunos productos panificados conseguimos un poquito más de humedad en el tiempo, entonces el producto no se seca tan rápido. En productos de tipo vegano, que son basados en proteínas de plantas, la hamburguesa es más jugosa. O sea, hay algunos beneficios que son positivos. Así que estamos realmente contentos con la posibilidad de expandir nuevas categorías fuera de los cárnicos y los plant-based, que han sido la categoría con la que empezamos. Perfecto. Y bueno, Andrés, ¿hacéis producto o tecnología? O sea, me dices ahí del salame, me dices ahí de las grasas, todo, pero ¿qué hacéis exactamente? Porque producen el producto o desarrollan tecnología o los dos al mismo tiempo, porque esto, para escalar, quizás la tecnología puede ser utilizada por otros. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, a nosotros nos gusta ver como una empresa de alta tecnología. Es decir, si uno analiza nuestro personal, el 70% de la empresa somos científicos, de gente de base tecnológica, incluso con doctorados. Y a mí me gusta la idea de decir que una empresa que hace innovación es fuerte en ciencia y en personal calificado, y que vaya a seguir contratando doctores, ¿no? O sea, a mí mi negocio no pasa en tener 100 camiones o grandes almacenes. Eso es un negocio que está orientado a la logística. Nosotros somos un negocio que tenemos que pensar una solución a un problema de base tecnológica y resolverlo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos fabricantes en España y en Suiza para Europa, y ahora estamos certificando uno en Estados Unidos que fabrica
para nuestros clientes este tipo de grasas. Nosotros le hemos transferido la tecnología y ellos pueden fabricar. Y de hecho, para grandes clientes, o sea, clientes que consumen miles de toneladas al año de grasa, tenemos un modelo de licencia tecnológica para que ellos se puedan fabricar la grasa esta alternativa en su planta e incluso a un costo más bajo. Costaría menos de 2 euros el kilo fabricarlo. Entonces ya pasan a incorporar ellos esta tecnología. Si vos me decías a mí a futuro cómo veo que se tiene que ver la innovación tecnológica, muy parecido a cómo se ve la industria del software, en donde uno cuando usa el Word o usa un Excel, realmente le paga una licencia a Microsoft y lo usa esto para hacer sus documentos. Estas empresas van a usar nuestro proceso de hacer grasas y usarán la grasa en lo que quieran. Y a nosotros nos pagarán una licencia por usar la tecnología. Ese es el modelo que yo creo que es el que mejor explica hacia dónde queremos ir. Porque una empresa de alta tecnología tiene unas variables financieras y de negocio mucho más atractivas para inversores que una empresa que solo mueve cajas de grasa, que vale una vez ventas. Por eso nos interesa ese modelo. Sí. Bueno, una curiosidad, ¿no? Claro que esto no es generación espontánea, o sea, hay que venir de algún sitio, porque la grasa probablemente es una transformación de alguna molécula, ¿no? ¿De dónde viene, se nos puede decir, de dónde viene, cuál es el origen de la grasa que hacéis? Nosotros lo que vimos es que podemos hacer emulsiones de aceite y agua, en donde el aceite puede ser aceite de girasol, aceite de soja, cualquier tipo de aceite. La mezclamos con agua y la estabilizamos con unos azúcares y un poquito de proteína. Entonces, el azúcar y la proteína le da la dureza y el tipo de aceite y la cantidad determina la palatabilidad y el sabor y otros tipos de parámetros. Entonces, eso es muy dinámico. Tenemos 1000 fórmulas distintas de grasas. Pero, bueno, hay algunas que se usan más que otras, ¿no? Entonces, esto nos permite adaptar la grasa a la aplicación de un cliente que hace alimentos y a su proceso productivo. Entonces, si uno dice, esta grasa es nueva la manera de procesarla, pero los ingredientes los venimos comiendo desde siempre. Perfecto. Y esto, a ver, esto yo, por ejemplo, quiero hacer mi tortilla y puedo ya ir al súper y comprar un producto como de Cubic o mismo de Cubic, o es eso simplemente todavía está en la industria. Nosotros lo hemos planteado esto como un proyecto de cliente, o sea, B2B, negocio a negocio. Es decir, nosotros le vendemos a los que fabrican alimentos. No vendemos al consumidor final una grasa, a pesar que la gente trabaja en la empresa y yo en mi casa me traigo grasa y cocino con eso y hago cosas porque es más saludable que usar mantequilla, ¿no? O usar otra grasa animal, porque tiene menos calorías, tiene menos colesterol y demás. Pero de momento el negocio nuestro está enfocado en vender en gran cantidad, en toneladas, a clientes que hacen alimentos. Ese es el eje del negocio. Sí. Bueno, yo quiero volver a un tema porque me dejó aún más curioso, es el tema del origen de cómo haces la grasa, ¿no? Que el origen puede ser un ingrediente que ya existe. ¿Y por qué eso se convierte en algo más nutritivo? Se pone más cosas ahí, se mezclas, has comentado, mezclamos con agua y otros temas. Pero es esta mezcla y esta tecnología que tenéis que hace con que... ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se convierte un alimento que ya existe, que es de grasa también, pero un alimento mejor en términos de sostenibilidad, en términos de salud? Bueno, básicamente todos los alimentos tienen grasa, ¿no? Entonces vamos a suponer una hamburguesa tiene, vamos a suponer, un 15% de grasa. Nosotros preparamos esta emulsión de aceite-agua que tiene un porcentaje pequeño de aceite, el resto es agua con el polisacárido con los azúcares y la proteína, y la reemplazamos por la grasa de la hamburguesa, o sea, 15% ponemos. Como lo que ponemos nosotros tiene muy poquito aceite, la hamburguesa tiene 100 calorías menos, tiene la mitad de grasas totales y tiene un 80% menos de grasas saturadas. Entonces la hamburguesa se transforma en una hamburguesa saludable, más rica en proteína y con menos grasa.
¿Por qué? Porque ese 15% que incorporamos nosotros no era todo aceite, era solamente un porcentaje pequeño de aceite. El resto era proteína y azúcares con agua. Al final estáis entonces optimizando recursos, o sea, sí, más claro, por sería eso, ¿no? Bueno, que en realidad, justo hoy tenía una discusión con mi hija mayor sobre sostenibilidad, ¿no? Ella estudia ciencias políticas y hablábamos si la sostenibilidad tiene que venir con poner impuestos a los que no son sostenibles o con hacer o con invertir en tecnologías que por definición sean más sostenibles. En esta emulsión, si yo puedo hacer un alimento en donde el componente que hace la función de grasa es solo 20% aceite, es mucho más sostenible que una solución donde el componente que es grasa es 100% aceite. Ahorré 5 veces la cantidad de aceite. Entonces, si uno invierte en tecnología en donde uso menos de algo, soy más sostenible, porque yo para hacer la misma cantidad de pan, para hacer la misma, necesito 5 veces menos de aceite, necesito 5 veces menos de semillas, necesito 5 veces menos de camiones que me traigan el aceite. Entonces, yo creo que las innovaciones sostenibles se tienen que hacer desde sus componentes, entonces la solución va a ser más sostenible. En vez de decir, no, usted es un contaminante, pague impuestos y compre cuota de CO2 o demás como se hace, ¿no? Que es un greenwash. O sea, realmente comprar cuota de carbono no es sostenibilidad. Sostenibilidad es decir, voy a usar ingredientes que son per se menos contaminantes. Entonces todo mi producto va a ser menos contaminante. Entonces yo creo que esa es la aportación que estamos haciendo. Es decir, si un gran proveedor de carne en Estados Unidos, como tenemos un partner, decide usar nuestra grasa, este cliente tiene el 40% de las salchichas que se comen en Estados Unidos y el 80% de los nuggets de pollo que se comen en Estados Unidos. Si todo ese producto usara nuestra grasa, tendríamos un impacto en sostenibilidad porque se usaría menos grasa para hacer comida, y hoy, no es a futuro, sino hoy en el momento en que ellos lo hagan, y un montón de americanos consumirían menos calorías y menos colesterol. Y esa es la manera en como nosotros nos veríamos realizados en la visión de tener un impacto positivo en el mundo, ¿no? Sostenibilidad y nutrición. ¿Y has podido convencer a tu hija de eso? Sí, bueno, yo le dije, ahora, bueno, la agenda de Europa, que es la reindustrialización, que es lo que se viene ahora, es, en vez de castigar tanto a los contaminantes para que empresas solitas traten de salir, es que Europa ayude a hacer hubs de tecnología para inventar, poner cerebros europeos a pensar e inventar nuevos componentes de la industria en general que sean más sostenibles per se, que usen cosas reutilizables. Sí. Nosotros, yo creo que ese es el futuro. Y que... Te preguntaba esto de tu hija, perdona por el chiste, pero es que al final los jóvenes son las futuras generaciones, son las personas que van a utilizar y van realmente a hacer el mejor beneficio de estas tecnologías. Si no están convencidos de eso, nada va a pasar, ¿no? Porque, a ver, el futuro está ahí, ¿no? Claro, yo le decía un ejemplo. Mira, nosotros estamos viviendo, y yo crecí en Argentina y me vine a Europa a los 30 años, ¿no? Crecí en un contexto donde el marketing era el consumo, el consumismo, ¿no? Y la obsolescencia programada, es decir, es como que uno cada 2 años tenía que cambiar la nevera, tenía que cambiar el televisor, tenía que cambiar el celular, ¿no? El móvil, y eso ya no se puede seguir así, no se puede hacer más. Es preferible que hagan un celular que dure 10 años y que la compañía nos haga mejoras o upgrades y uno paga una cuota pequeñita, pero no por un tema económico y financiero, por un tema de que cada vez que usamos un celular y lo tiramos, generamos un impacto ambiental. Generamos un impacto en gomas, en plásticos, en tierras raras, en microchips. Y no necesariamente tenemos que tirarlo todo eso. Hay muchas cosas que se pueden reusar y ser útiles por más años. Tenemos que subir esa obsolescencia programada de 2 años, que ha sido el motor de la economía, tiene que cambiar. Si una bombilla puede durar 20 años, que dure 20 años, no que dure 1 año y medio y se apague. Que dure 20 y cuando pagamos la tarifa de la luz también te pago 1 céntimo por cada bombilla que tengo y todo el mundo gana, pero el mundo se contamina menos. Sí,
Otro día estaba hablando con una future hacker, otra persona del grupo, y me dijo, mira, la basura que se crea es un error de diseño, porque existe en la naturaleza, todo se recicla, pero el hombre cuando ha hecho una industrialización o proceso y esta aceleración por las ganancias, y, bueno, es como es el mundo capitalista por lo menos, ¿no? Al final ha generado este tipo de distorsión o error, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo ves eso? Estoy de acuerdo. Mi línea de pensamiento era esa, es decir, tenemos que los nuevos ingenieros, los gobiernos, tienen que impulsar un tipo de diseño de largo plazo. No puede ser que uno compre una camiseta a 2 euros y que la gente prefiera tirarla a la basura que lavarla. Entonces, tiene que haber otro concepto para la ropa, otro concepto para el consumo de papel, otro concepto para el consumo de todo. Y que a lo mejor uno entrega el equipo y te dan uno nuevo y se recicla de una manera, un refurbish, de tal manera de que vuelve al mercado con otro formato y que se tire lo menos posible, porque gran parte del impacto ambiental que tenemos es la generación de basura, como decía esta persona. Y eso es lo que no sabemos qué hacer. La contaminación de microplásticos es porque tiramos un montón de plásticos. O sea, si no lo tiráramos, la cosa volvería y podríamos hacer aluminio, podríamos usar otros materiales que son más fáciles de reciclar. El comprar, usar y tirar se tiene que acabar, y eso tiene que empezar con esta generación, porque si no, bueno, las toneladas de porquería, o sea, que se están acumulando son impresionantes. Sí, es verdad. Y bueno, al final hemos tocado un tema que es amplio, ¿no? No estamos hablando solo de alimentación, claro, estamos hablando de una forma de cómo nos relacionamos con el mundo, con el globo, con el ambiente y todo, ¿no? Es importante. Andrés, una cosa, volviendo un poco al tema de los alimentos de la grasa, ¿hay desafíos regulatorios, no sé, en España, Europa, mundo, con relación a lo que hacéis? No, en el tema de Go Drop, que es la grasa alternativa, como la hacemos con ingredientes que ya se comen y que ya tienen aprobación y uso cotidiano, y el proceso en realidad es un proceso físico, o sea, no hay modificación química, no se genera un nuevo producto, una nueva molécula química, no hace falta ninguna aprobación adicional. Lo que sí, creo que una cosa que es importante en este mundo al que vamos basado en ingredientes es que hay que educar más a la gente con que ciertos ingredientes y aditivos no son tan malos. O sea, se ha generado toda una ola como que hay que comer orgánico, como que hay que comer natural, y eso no escala. O sea, la productividad de hacer tomates orgánicos, no sé, la 5ª parte o la 10ª parte de hacer tomates como hacen los holandeses, ¿no? Y si quisiéramos vivir de eso, pagaríamos los tomates 20 veces más y no alimentaríamos a la gente. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio ahí en la educación y pensar todos que el objetivo aquí es mantener a la gente bien alimentada a nivel mundial y bien educada. Y que estas cosas, estas modas que surgen de comer orgánico y demás, es algo para nichos. Esto como tener autos antiguos o tener un auto deportivo. Es para el 5% de la población. Pero para los demás hay que comer ingredientes que sean de buena calidad, que sean nutritivos y que sí se explique que esos ingredientes le hacen bien al cuerpo, ¿no? Que uno está comiendo, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no quiero comer este ingrediente porque es una goma extraída de una planta, es una goma y quiero comer la planta tal cual, pero porque ha sido purificado, ¿no? Pero por otro lado, a su hijo le da de comer una magdalena que tiene un 30% de azúcar, ¿no? Que es muy malo para ese niño. No por el azúcar, por las calorías, sino por lo que le genera metabólicamente, promueve la obesidad, la adicción a los azúcares, o sea, un montón de problemas. Entonces, hay un problema de educación nutricional, de qué comer y cómo comerlo, y hay un problema de también algunos fabricantes que promueven el que no se usen ciertos ingredientes que son muy económicos y son saludables,
versus, no, yo no uso ingredientes, voy a lo orgánico y eso solo beneficia al fabricante. Entonces, la educación es fundamental en este aspecto. Sí. La educación es un tema importante, ¿no? El literacy en medias, en educación, en alimentos y todo. Y en este caso, con tu experiencia, ¿hay un camino que ves para para enseñar a la gente? Porque puede ser un cambio quizás de cultura muchas veces, ¿no? Y hay muchos quizás desconocimiento de la gente que genera este tipo de sesgo, este tipo de bloqueo. De tu experiencia, ¿ves que hay algún camino mejor o algún camino que puede funcionar mejor para eso? Bueno, yo creo que nuestra estrategia, por lo menos, ha sido tratar de convencer de esto a los grandes productores, porque la alimentación está muy concentrada. Realmente, si uno va país por país, hay como 50 grandes productores de alimentos que controlan lo que toda la gente come. Aquí en España, por ejemplo, Mercadona distribuye un 35, un 40% de lo que se come en España, que es mucho. Entonces, uno dice, claro, si un Mercadona comulga con esta visión, ya como que la mitad de España va a comer esto, ¿no? Porque es lo que va a ver cuando vaya al supermercado. Entonces, si nosotros tenemos un acuerdo con Cargill como partner de ingredientes y de comercial, tenemos acuerdos con otras empresas también grandes. Si estas empresas realmente asimilan estos principios, ellos van a empujar a través de toda la cadena de valor los nuevos estándares, ¿no? También creo que desde los gobiernos y los planes de educación se pueden fomentar estos discursos. Y después están las nuevas comunidades digitales de influencers y demás que generan un montón de contenido y que inducen a los consumidores a probar cosas. O sea, la gente hoy no lee libros, pero consume TikTok, consume video, un montón, ¿no? Y realmente, si hay personas de referencia que le dicen, miren, pueden comer estas cosas, son buenas, o sea, no, y están bien de precio. Acá, por ejemplo, en España hay una asociación que se llama la OCU, que analiza los productos, lo que come la gente, y suele sacar, yo me acuerdo cuando nacieron mis niñas, cuál era el mejor pañal, ¿no? Entre distintos supermercados, y comparaba los de marca blanca, y cuando decían, este pañal de Lidl, por ejemplo, era bueno, iban todos los padres a comprar ese pañal, y estaba muy bien de precio. O sea, realmente hay key opinion leaders o líderes de opinión, vamos a decirlo en castellano, que pueden ayudar a hacer estos cambios, ¿no? Porque realmente tienen mucho impacto en lo que la gente compra y cómo decide la compra. Sí. Es un proceso continuo, ¿no? Y desde tu punto de vista, bueno, hablando un poco de adopción, hablando de las grasas específicamente y la adopción mundial de esto, ¿hay competencia? ¿Ves que estáis ahí en la tecnología puntera para eso? ¿Hay competencias? ¿Alguien que sea referente en el mundo en este tipo de solución? Bueno, hay alguna competencia en alguna categoría de productos. Por ejemplo, en el sector cárnico no tenemos competencia porque las otras alternativas que hay a la grasa animal no funcionan. O sea, no es que son malas, no funcionan. En la parte del producto vegano o plant-based, hay otro tipo de emulsiones más o menos parecidas, que más o menos funcionan, pero son más caras. Yo creo que el precio sigue siendo un elemento fundamental a la hora de hacer producto vegano con paridad de precio al cárnico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una hamburguesa plant-based debería costar lo mismo o menos que la cárnica, y que un ingrediente caro no tiene mucho recorrido ahí. Y en otras categorías, por ejemplo en panificaciones y en cremas, que estamos entrando ahora, en panificación estamos solos, todavía no hay una grasa como la nuestra para panificado, y en cremas hay algunas parecidas en las cuales competimos, pero bueno, creo que la combinación de impacto nutricional, costo y proceso, estamos bien posicionados. O sea, realmente estamos cómodos. O sea, no. Y respecto a adopción, yo te quiero comentar algo. Por ejemplo, las grasas, claro, es un ingrediente poco mencionado muchas veces,
Uno dice, habla de calorías, habla de si engordan o no engordan, pero la gente no tiene muy claro qué grasa está comiendo, ¿no? Por ejemplo, los helados, hace unos años tenían nata, o sea, tenían la crema de la leche, ¿no? Y si ahora vamos a comprar un helado, casi todos los helados tienen grasa de coco. Ya no usan, estamos hablando de escala mundial, ¿eh? No es una cuestión de por geografía. Y la gente ni se ha enterado. El Magnum de toda la vida hoy no tiene nata, ¿no? Tiene grasa de coco. Entonces, nosotros creemos que si Magnum, o sea, si Unilever decide usar una emulsión como la nuestra en vez del coco porque es nutritivamente mejor y se comporta mejor, puede cambiar de un día para el otro la plataforma y la gente ni se va a enterar que ha cambiado la grasa, porque el producto no cambia. Una parte del impacto en términos de mercado, en términos de sostenibilidad, es porque la industria, la hipótesis no es que la industria lo adopte de una forma masiva y esto va a escalar y escalando esto disminuye el impacto de todo como todo. Pero también, claro, hay la parte de los usuarios normales y corrientes como yo, por ejemplo, que voy al súper y utilizo aceites para hacer mi comida. Y esto, no sé, el porcentaje que se consume de eso, puede ser que sea menor, pero aún así me imagino que sea un porcentaje importante. ¿Cuán lejos estamos o no tenemos, en tu visión, este tipo de solución, aunque no sea vuestro enfoque ahora mismo? Pero ¿cuán lejos en el futuro estamos de yo voy al mercado y me compro un aceite, una grasa alternativa como la de oliva, que está haciendo falta ahora al mismo en el mercado, ¿no? Hay poco aceite. ¿Cómo lo ves esto en términos de futuro? Yo creo que los aceites para consumo individual, para cocinar en casa, van a seguir estando por la sencilla razón que la gente cada vez cocina menos. O sea, las nuevas generaciones prácticamente no cocinan. Los nuevos departamentos que hay en el primer mundo no tienen cocina. O sea, son dormitorios con baño. O sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, las cocinas son para calentar cosas. El auge que hay ahora son estos hornos eléctricos, air fryer, que la comida viene lista para poner y se cocina en 10 minutos y viene preparada. Entonces, hay una tendencia, no lo digo yo, lo dicen los que fabrican alimentos, de por ejemplo, hacer alimentos preparados en el supermercado para que vos te lo cocines en casa, pero ya te viene preparado. Entonces, la elaboración, como la tenemos nosotros concebida, de comprar los ingredientes y elaborarla, una albóndiga en casa, cocinar, eso cada vez va a ir en detrimento de producto que ya está listo para cocinar. Porque la gente no quiere perder tiempo cocinando. Quiere cocinar, pero no quiere perder tiempo elaborando. Entonces, porque lo que quiere usar el tiempo para otra cosa. Eso es lo que dicen de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que los aceites de oliva, los aceites especiales, los aceites saborizados, todas estas cosas gourmet van a seguir estando. Porque va a haber menos volumen, va a ser una delicatessen. Y a lo mejor la gente va a decir, bueno, durante la semana, de lunes a viernes, como comida elaborada y sábado y domingo cocino. Entonces, y ahí no hay indulgencia pura, ahí no importa tanto si más o menos grasa. Yo si quiero comer algo muy grasoso me lo como porque es una vez a la semana. El objetivo aquí es bajar y mejorar mucho la nutrición entre semana, de lunes a viernes. O sea, que el grueso de lo que uno come durante toda la semana sea muy saludable, muy sostenible, muy nutritivo, y que los fines de semana uno se dé un gusto, que se cocine algo, tome un poquito de más, o sea, disfrute de la vida, porque esto de vivir ahí perseguido por las calorías no es vida, o sea, hay que disfrutar también. Es un poco duro eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muy bien, Andrés, muy interesante. Bueno, mi última pregunta, porque estamos llegando al final aquí de la charla, es una pregunta un poco más relajada, entonces no hay forma correcta de decirlo, no hay nada. Pero si pudieras inventar cualquier producto alimenticio sin limitaciones tecnológicas ahora mismo, tu visión ahí de que hablamos, ¿qué sería eso? Yo creo que yo haría un producto tipo salchicha, porque la salchicha es muy versátil, que tuviese un perfil nutricional
muy balanceado en proteínas, azúcares y aceites y grasa, que tuviese todas las vitaminas y que fuese muy económico, para que todo el mundo lo pudiese comer. O sea, yo creo que hoy el gran problema que tenemos en el mundo es que todavía hay niños, sobre todo, y personas que no tienen la capacidad de nutrirse bien y que comen arroz y comen harinas y al no nutrirse bien tienen limitaciones de acceso a la educación. Si el cuerpo no está bien alimentado no puede estudiar, no puede aprender. Entonces yo buscaría hacer un producto de alta nutrición, muy fácil de distribuir, fácil de comer, pero que la gente sepa que si se come eso cada un día, cada 2 días, tiene todo. Ese sería, yo creo que es lo que nos hace falta. Sí, muy bien. Muy bien, Andrés. Bueno, la charla muy buena y me gustaría agradecerte ahí por el tiempo, por estar compartiendo tus conocimientos, experiencia y con las personas que nos están viendo, oyendo. Entonces, muchísimas gracias y espero ahí también seguimos hablando sobre eso, ¿no? Cómo evoluimos en este tipo de soluciones y evoluciones. Muchas gracias, Andrés. Ok, muchas gracias, Eduardo. Un placer, un gusto. Que estés muy bien. Future Hacker. Life. Path. Future.